Soy Jaime Castillo, llevo en Global Omnium desde el año 1989 y actualmente me ocupo de las relaciones institucionales y la I+D+I. Y ahora voy a contarles cómo las ideas de la economía circular están introducidas en el ADN de las compañías operadoras del ciclo urbano del agua y fundamentalmente de Global Omnium. Efectivamente, la circularidad está en nuestro ADN, porque trabajamos en el ciclo del agua urbana, que empieza precisamente aquí, en el punto de toma de donde sacamos el agua del río. Esto es la planta potabilizadora de la presa, y después de coger este agua, la potabilizamos, la transportamos, la distribuimos a la población y luego recogemos el agua usada y la depuramos en una planta depuradora de aguas residuales para verterla bien a un cauce o bien al mar. Pero este ciclo de agua urbana no es un ciclo cerrado. Necesitamos de la naturaleza que contribuya en la parte final para terminar de cerrarlo, bien porque lo hemos tirado al mar y en el mar se evapora y vuelve a caer en la lluvia y lo recogemos, o bien porque lo vertemos a un cauce de donde aguas abajo se tomará ese agua para abastecer a otra población. Es pues muy importante tener en cuenta de que la naturaleza forma parte de este ciclo y por eso se llama del ciclo integral del agua. Evidentemente, para ser un auténtico ciclo, el agua tiene que volver a la naturaleza en la mayor cantidad y sobre todo en la mejor calidad para que pueda completarse realmente ese ciclo integral del agua. Esa idea de considerar a la naturaleza como un socio y no como una fuente de recursos y un vertedero empieza ya en el proceso de potabilización. Esta planta en la que nos encontramos es una planta vertido cero. Toda el agua de lavado, de espesamiento, etcétera, se separa bien de lo que son sólidos y se recircula en el proceso para que al final solamente se produzca agua potable y no haya ningún vertido de agua en peores condiciones. Después del vertido cero en las plantas de tratamiento, un punto muy importante en la gestión basada en la economía circular es la red de distribución. Hay que procurar que haya las menos roturas, las mínimas fugas y que el caudal fugado cuando hay una fuga sea el menor posible. Para ello vigilamos la presión, detectamos y reparamos rápidamente las fugas y buscamos hacer inteligentemente las inversiones necesarias para mejorar ese desempeño. Hay que tener presente que si se hace bien, se puede estar ahorrando un 25% de lo que es el consumo de agua de la población. Todas estas mejoras en el desempeño de la red van a redundar en un menor consumo de energía, en un menor consumo de productos químicos y en definitiva en una gestión más brillante, que además no va a ser para beneficio de la empresa, del operador, sino que va a ser para beneficio de la ciudad, ya que se dedica a inversiones. Al fin y al cabo, la economía circular es primero economía y luego circular. El culmen de la economía circular empieza cuando el residuo deja de ser considerado como tal y pasa a ser no solamente un subproducto, sino incluso un producto con utilidad para otras cuestiones. Un ejemplo muy claro lo tenemos precisamente con los fangos agotados del proceso de potabilización, donde después de haber hecho una investigación con 2 trabajos fin de máster y estamos en un proceso de un proyecto de LIFE que se llama LIFE ReNaturWatt para utilizar esos fangos agotados como sustrato para la construcción de humedales artificiales que nos van a permitir dar un tratamiento después de las estaciones depuradoras de aguas residuales y verter el agua en condiciones no las exigidas por la legislación, sino muy parecidas o iguales que las de la naturaleza, verter ese agua a ese cauce público en, como digo, mejores condiciones de las que tenía incluso a lo mejor en la propia naturaleza. Fijarse objetivos ambiciosos sin preparar una estrategia para ser capaz de alcanzarlos es irresponsable y de una ingenuidad inaceptable. Por eso en Global Omnium tenemos una actividad de I+D+I
ingente, una inversión en búsquedas de nuevos procesos de tratamiento, de mejores sistemas de detección y eliminación de fugas, de depuración de aguas residuales, de recuperación de energía o hasta incluso de concienciación al ciudadano. Solamente así vamos a poder ser auténticos socios de la naturaleza y contribuir así a una economía circular. Objetivos ambiciosos, innovación, responsabilidad, espíritu de servicio, inversiones responsables. Todo eso ha hecho que Global Omnium haya pervivido durante más de 130 años. Y la incorporación a nuestra estrategia de los principios de la economía circular es lo que esperemos nos dé la oportunidad de seguir por lo menos otros 130 años prestando el mejor servicio a nuestros ciudadanos.